Yo no sé si esto es abrir el paraguas ya de forma precipitada o realmente tienen argumentos para quejarse los americanistas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Primero estoy sorprendido, doctora García, ¿eh? Impresionante cómo desmenuzó la lesión de Fidalgo, que ahí coincidió con Beto, ¿no? Nos enteramos porque chocó en el clásico con Gómez, porque nadie sabía que Fidalgo tenía eso o que le afectaba tanto. Sí es una América con cendejas Fidalgo dependitis, lo venimos ¿Cómo? diciendo. Ay, mira, Fidalgo yo soy doctora y tú... La Real Academia Española se dio un No, tope. Real Academia de Ceballos. Te lo repito, cendejas Fidalgo dependitis. Tremendo lo tuyo, Ya Fer. está, o sea, dependes mucho de estos dos futbolistas y coincido con Iñaki, no hay líderes. Sí, Brian es un jugador, no es líder. Pero ¿te acuerdas que a Brian, antes de que... Bueno, cuando empezó la temporada, y se los digo a todos, porque hoy he escuchado que Brian es el mejor jugador de América, todo el mundo decía que no había problema, que se fuera. Pero ya firmó. ¿Estamos de Ya acuerdo? renovó. Todo el mundo decía, Ya no, hombre, renovó. llega Maximán, no pasa nada. Iñaki ya renovó. No pasa nada que se vaya Brian. Iñaki ¿Quién es todo mundo? firmó. Yo me acuerdo. ¿Quién es todo el mundo? Aquí en diferentes Firmó, programas decían, firmó y volvió a no ser- pasa. Que lo diga Yo escuché Rubén. también que había problemas porque no quería firmar y no Y lo todo el mundo quería. decía, no ¿Y pasa qué pasó nada. desde que firmó? Y que no jugaba, y que no era titular. ¿Por qué no? Perdón. Y ahora resulta que es el mejor jugador de América. A ver, Desde que firmó es titular otra vez, ¿no? No, ya está. ¿O no? ¿estás de acuerdo, Fer? No, Iñaki. De la mitad para adelante. En los títulos de mayores América. 50 no bien. no Yo estamos de nada más acuerdo digo, contigo y pensamos que es un Perdón, jugador para mí el muy gran importante. problema es que América no tiene esos líderes, los tiene atrás. No sé si Jardine no confía en ellos. Israel Reyes puede ser un líder, Juárez puede ser un El líder. líder de la América mitad hacia está, adelante, el líder de la América está lesionado y cada vez Sí, juega se es Henry lesiona. Martín. Es Henry. Y se llama Henry Martin. Exactamente. Y el otro era Dos Santos. Exactamente. Y hoy siguen esperanzados a que Henry Martin va a ser el salvador de la América en la liguilla. Yo veo muy complicado que Henry sea el salvador cuando Cáceres no es ¿Cómo líder. va a ser ha el jugado, Salvador si ha no jugado juega? por eso. Claro, Pero va a tener ritmo de Ceballos, partido. Cáceres no, no es líder. el americanismo está esperando que Henry llegue a la liguilla y sea titular. Ahí estamos viendo los jugadores más determinantes en la era de Jardine. Luis Malagón es el que más minutos acumula desde la llegada del actual técnico de las Águilas, seguido de Ramón Juárez, Álvaro Fidalgo, Alejandro Cendejas, Quiñones y Henry Martín. Fijaos porque desde que llegó André Jardine, por ejemplo, hablamos de que el primer título lo consiguió con un Cabecita Rodríguez que luego le dijo, chao, no te quiero. El segundo, por ejemplo, estaba un tal Quiñones, que actualmente hay muchos que lo piden para la selección mexicana. Al mismo le dijo André Jardine en su momento, chao, no te quiero. Es un técnico que ha ido rotando muchísimo tiempo. Richard Sánchez en el tercer título, idem de lo mismo. Entonces, Valdés. hablar Diego actualmente, Valdés idem de lo también. mismo. También. Hablar actualmente de que hay 1, 2, 3, 4 bajas, cuando el propio Jardine descartaba jugadores después de ganar títulos, me parece sinceramente absurdo. Y vuelvo a repetir, Malagón ha sido la figura clave para cada uno de los títulos de Jardine y el que más ha repetido en el 11 titular. Y Malagón el torneo pasado no estaba bien, el América el torneo pasado no levantó un título, Malagón este año no está bien en este torneo y el América no va a levantar un título, Romano, es así. No, bueno, pero no seas ¿No? tan drástica. Jugó No, cuatro, yo hablo con números, ¿eh? Jugó 4 finales No es opinión, consecutivas. no es Muy opinión. pocos los pueden lograr, ¿eh? 4 finales consecutivas. Ganó 3 y una la perdió con el que hoy es el mejor equipo, Sí. Toluca. Entonces, por supuesto que hay una baja muy considerable de América en su funcionamiento. Pero si bueno, no gana no pasa nada, tampoco. No caigamos en esa absurda mentira del americanismo que título o fracaso y si no ganan se tienen que ir todos. Ellos solos se la pusieron. Por eso, pero no caigamos en su jueguito, ¿no? pero ¿por qué no? El Ver Tan si no- Ortiz Vamos a tomar en la palabra el Tan cuando Ortiz lo dicen. estuvo año y medio sin ganar nada y le estaban suplicando para que renovara. ¿No? En su momento. Solari no ganó nada y estuvo ahí año y medio. O sea, no caigamos en este juego porque no es cierto. No Pero es cierto. fracaso, ¿no, Fer? Si No no es ganan, cierto. Pero ganan ¿por qué un no es título. cierto? Entonces, Ceballos? ¿cuántos años lleva fracasando el América? Si tiene No, pues, de 16 acuerdo. títulos y más de 100 años O sea, de historia. sí, no, lo entiendo, No, pero es que- si un equipo grande como América Es que eso- no llega a un título, Sí, no juega una Josga, final, eso, me parece eso que es un déjaselo al Real Madrid, al Entonces has Barcelona, caído a en Boca, la a River, trampa. que ganan constantemente. Fernando el América ha Ceballos. tenido rachas de 16 y de 18 y de 20 años sin ganar título. Ceballos, el que ha caído en la trampa Hombre. eres tú. Tú eres el que ha caído en la trampa. no pasa ¿Sabes nada. por qué? Porque, por ejemplo, me hablas y me dices, no, es que Brian estaba esperando
esperando su renovación. Sí. Brian está esperando, Sí. cuando te acabo de decir que hombres importantes en títulos de Jardine les ha dado igual al técnico y los ha echado. Brian hoy ha renovado porque Maximán, el que venía en su lugar, funcionó dos partidos y luego desapareció. A partir de que renovó titular. Si hubiese funcionado Maximán, ¿qué hubiese pasado con Brian? A partir de que Brian renovó es titular otra vez. Ahí está. No, pero será por el rendimiento. Ahí está. Y por las lesiones Sí, de Cendejas, pero había porque tenido no este hay- rendimiento al inicio del torneo y no estaba siendo titular indiscutible. Firmó y volvió a ser titular indiscutible. No, yo creo que es más por lo que dices, si hay lo que dices, un- lo de San Maximán, que no Si hay una ha- línea de Jardiné, ha rotado siempre. A ver, Juárez, para todos tiene que ser titular. sin indiscutible. duda. Y sin embargo lo rota. Es la línea que tiene este Pues técnico. algo le verá a Jardín y Aguirre que a No, ninguno de los ese- dos convence, ¿eh? Ni al Vasco en selección ni a Jardín en el América. Bueno, ¿Quién para lo mí en convence? América es Juárez. Juárez. Reyes, dice. Juárez. Juárez. No ha jugado con el Vasco y no es titular en el América. ¿Cómo va a jugar con el Vasco si tiene los dos Por titulares eso. son Te inamovibles? estoy diciendo, sí. algo tendrá que no convence ni a su técnico de club ni al técnico. A día de hoy, con los, no, es a su día forma de de hoy, manejar el grupo. con los disponibles que tiene André Jardine, Capi, a día de hoy es uno de los principales candidatos al título, siendo objetivo por los que tiene No, por disponibles. supuesto que no. América no. Hoy no lo veo como candidato al título por cómo está jugando, el funcionamiento con todos los lesionados que tiene, jugadores que no pasan por un buen momento, el problema de Fidalgo que creo que es vital, Cendejas. A ver, si los recupera para la liguilla podrá pelear porque es América y porque tiene la personalidad, porque tiene... en liguillas sabemos que América juega de otra manera, pero sí creo que le faltan. Lo de Henry también, en todos los títulos de América, Henry fue vital, es el líder del América, era el goleador, pasaba por gran momento, hoy no lo tienes. Pero bueno, a final de cuentas, estando ahí, América va a pelear. Pero hoy, si me dices, no lo pongo en los 2 o 3 primeros para el título. Sin Henry Martin, ¿quién debería ser el líder del América? Para ti, Beto. Sin Henry, hijo, está complicado. ¿Quién le ves la personalidad? Yo Porque veo eso a sé. un Israel Reyes a lo mejor que podría ¿Sí? empezar a tomar esa Fidalgo. esa Yo creo que batuta. Fidalgo. Bueno, pero Fidalgo, o sea, sigue Para mí siendo es el Fidalgo. capitán y todo. Yo no sé si Fidalgo tenga la personalidad de líder. Es un muy buen jugador que No, pero vos lo él escuchás, liderea Beto, como juega Pero y vos lo empieza a escuchás tomar. hablar después de cada partido. Ah, no, bueno. por Y eso- vos te das cuenta pero que tú sí crees tiene- que en el vestidor así te va a Yo hablar. creo que no tiene lo sé. capacidad para hacerlo. Yo no lo sé. Yo no creo y ni no le veo la personalidad para ser un líder en América. O sea, un líder que sea como Henry, que lo veía, lo escuchabas cuando se juntaban, lo que les decía y cómo los animaba y cómo los comprometía. Pero, cómo- perdón, ¿Cáceres no es un líder? Yo creo que no. ¿No? Sí puede ser, pero es muy callado. Sí se nota muy reservado. Tipo de muchísima No aparece jerarquía. mucho. Bueno, sí, por supuesto. Este es titular No en tengas América duda. cuando está Y en- sano y y en en Uruguay, selección de claro. Uruguay, que no Sí, es poca sí, sí. cosa. Pero Félix, tú estás en un partido del América cuando está en el 11 titular Henry Martin y tú estás a pie de campo y tú estás escuchando, porque yo he estado trabajando mucho a pie de campo y no he ido nunca a ver al América de aficionada, obviamente, pero sí trabajando. Y tú escuchas a Henry Martin que está dando órdenes y De gritando, acuerdo. alentando a uno, alentando a otro, venga y tal, ¿qué? Venamos, todo eso yo, No te sin entendí. Henry, No. sin Henry Martin. No te he entendido, No te entendí lo último. No, sin Henry. Estoy de ok. acuerdo. Sin Te Henry queda Martin, muy yo no veo a ninguno que está haciendo Probablemente Cáceres esa te queda labor, muy ¿eh? lejos porque estás atrás de la portería. No, está en diferentes posiciones de cancha. ¿A quién Y prefieres? Cáceres Yo te he visto, está yo te he visto, mudo. yo te he visto en cancha y estás atrás de la portería. Félix, Mudo. estás en un... Sí, efectivamente. No, una cosa, porque yo estoy trabajando detrás de cancha y estoy efectivamente detrás de la portería cuando estoy en cancha, pero te recuerdo, arquero, que en el primer tiempo Arquerito. juega en un lado de la cancha, en el segundo tiempo juega en el otro lado de la cancha, arquero. no sé Te qué lo tiene que hacer recuerdo. Ramón Juárez. Yo te lo recuerdo. Lo que pasa es que Félix, yo no sé qué tiene que hacer. él veía las porterías iguales. Yo de verdad no sé qué tiene que hacer Ramón Juárez para que nosotros mismos o alguien como Félix lo valore, porque yo creo que en los momentos importantes, yo no valoro a en Ramón un Juárez. tiro de esquina, ¿quién va a ganar antes? ¿Cáceres o Juárez? Juárez podría ¿De ser. dónde sacas que yo lo valoro a Juárez? Pues porque está diciendo que Cáceres es líder y Juárez Cáceres no. es líder, pero Juárez pero podría juega más ser que- líder. que Juárez. Juárez podría ser líder si su técnico Exacto. lo valorara, Sí, yo pero no pues, entiendo por qué no y juega. estamos de acuerdo, es un tipo que el juego aéreo
marca una enorme diferencia. Y la En las actitud y la dos personalidad y el sentir la camiseta y es de la América, canterano, no la desde siente luego. Juárez. Y es canterano del América, algo que se les ha olvidado ya hace un rato. Por lo que es menos ser en un canterano. equipo tiene que haber 4 líderes, por lo menos. No, hombre, equipo como uno América. no. No. En un equipo Por lo como menos América. tiene que haber 4 líderes, ¿sí o no, Rubén? Hay 2, 3 que dos siempre son los que... Hay dos que llevan Claro. siempre el grupo, pero sí, de repente hay en equipos Sí. que hay 3 o 4 que tienen esa personalidad. Y acá Henry me parece que es el que maneja aún estando lesionado. Por ahí Dos Santos también me parece que tiene... Sí, pero uno de los líderes en el terreno de juego siempre suele ser también el arquero. Y Malagón no habla. Exactamente, allá iba el Igual arquero, que normalmente tiene que ser aplaudimos a líder. Malagón Sí, no es de hablar. pero a ver, ¿Y a Fidalgo cómo lo ves? No, también pero a te ver, queda muy lejos. si el Maravilla. arquero no es que tenga que ser, el arquero con que tenga sus buenas actuaciones como lo hizo Malagón, ese te daba una seguridad en la zona de atrás importantísima. No es que tenga que ser, no Beto. tiene que ser líder. Pero normalmente, No, a mí ¿quién? me parece que... ¿Quién es? Dime líderes. A ver, Nahuel en Tigres, pero de ahí en fuera dime otro arquero que sea... Ahorita porque llegó Keylor Navas y en Pumas Keylor en obviamente Pumas. tendría que ser. Ochoa en la pero- selección. Pues Camilo sí, pero Vargas. estamos hablando de ahorita, en el fútbol mexicano. Yo no creo que el arquero tenga que ser. Yo creo que más bien es un jugador de cancha y regularmente, como dices tú, puede haber 3 o 4. O sea, y muchas veces, por lo menos a mí lo que me tocó en mi época, eran algunos mexicanos y algunos extranjeros. claro. Que así tiene que ser. Y esos, tanto los extranjeros es cuando hacen el grupo y cuando liderean que y no cuando esté separado el grupo, porque obviamente. muchos equipos, y tú lo sabes perfectamente, de repente los mexicanos de un lado y los extranjeros, y entonces ahí era cuando había unos problemones. Entonces sí creo, yo en América no veo a Bueno, nadie en América ya como hubo esta Henry, división, como ¿eh? Henry, Sí. como líder Henry, no En veo a América, ninguno más. en América ya hubo esta división, que no se nos ¿Cómo? olvide. En América recientemente hubo esta división cuando el podcast y Lichnowsky y Kevin iban al podcast y no le pareció a Henry. ¿Y ahí se Fidalgo. dividieron o qué? Pues, Pues pero llegó ¿quién a haber- tenía la razón? llegó a haber problemas ¿quién entre tenía la ellos? razón? Pues por supuesto que tenía la razón Henry y por eso este muchacho empezó a padecer lo que padeció Álvarez, que entonces te tienes que meter y concentrar cuando tienes un equipo como América. Está claro que el grupo respaldó a Henry y a No, y así Fidalgo, tenía ¿no? que ser. Pero sobre no, todo- no es una Pero llegó vergüenza. a haber este Sí, pero tipo ahí de está el problemas, líder es a lo que fue yo y se los voy. dijo. Sí. Yo veo a uno de mis jugadores que está haciendo eso, voy y los saco a Pero, golpes de no solo es, o sea... pero Beto, no solo es lo que pasa en la cancha, o sea, lo que pasa fuera de la cancha. Yo lo decía porque en partidos como el del otro día en Mazatlán, siento que América no tiene ese futbolista que pide la pelota y que dice, denmela a mí cuando esté complicado el partido. Ese es Fidalgo. Para mí ese es Fidalgo. Sí, eso es Fidalgo. Cuando no está Fidalgo, Cendejas puede ser muy rápido. Pero es que Puede pedir la esto es pelota. una pero es que esto es No, lo una estoy diciendo en serio. vergüenza. Pero yo no he visto que Esto Aguirre, es que una Zúñiga te pidan la vergüenza. pelota y digan, Ah, pónmela pero- a mí, yo me En doy la, la vuelta. en la América, Fidalgo es el- buen un jugador, pero segundo, tampoco Fer. te resuelve partidos, No, yo- ¿eh? te Fidalgo lo no es resuelve. Quiñón. No, No, te no. lo resuelve. Quiñones le resolvía partidos, Valdés le resolvía yo no digo que no partidos. Brian le Brian ha Yo no llegado. digo que te resuelva Fidalgo es con un un muy gol. buen futbolista, pero no es un tipo que va a Pero agarrar si la Fidalgo- pelota, se va a quitar pero- atrás y la va a poner Pero en el si ángulo. Fidalgo No, tiene un bueno, buen pero- disparo. no es su función Pero si tampoco. Fidalgo ha hecho goles. No, pero No están es, viendo a la no es selección. quién mete un gol y Orden, cambia el orden, partido. orden. Es quien cuando los demás no saben qué hacer con la pelota levanta la mano y dice, denmela a mí. Pero eso es lo ¿Y quién es Y el le que la pone el gana ritmo, le siempre? pone la ¿Quién hace fuerza. eso? Fidalgo. Por supuesto que Fidalgo fue Y sin fundamental. Fidalgo, ¿qué le A pasa ver, a la América? sin Fidalgo estaba Richard Tiene. Sánchez, Exacto. estaba Jonathan Hoy no Santos, hay, que hoy no pedían hay. el balón y que tenían la salida. Una cosa es eso, pero a ver, pero de los que te resuelven partidos, Cendejas te resolvió partidos y títulos. También Brian. Valdés. En su momento Valdés, en su primer Quiñones. torneo, Quiñones. Eso sí te resolvían y hacían los goles. Fidalgo, lo que pasa es que hoy no encuentras a un jugador que tenga esa diferencia, el que te pueda meter un balón entre Pero sí líneas, es cierto, que te haga sí la es cierto, salida. Beto, sí es Que cierto que acarrea cuando el la pelota, América, que se desmarca como en como se torneos, desmarca. como en ese torneo no funcionaba colectivamente, tenía individualidades o tuvo individualidades que le ayudan a ganar títulos. Hoy parece que no tiene individualidades de ese nivel. ¿Quién la- es la el realidad. culpable? Mira, si escuchamos bien a lo que acaba de decir Beto y los nombres que ha comentado, ¿quién es el culpable de que esos jugadores que normalmente le han resuelto los partidos al América hoy no estén? El director deportivo. ¿Y por qué el director Pero deportivo el director no lo deportivo quería? tiene que hacerle un monumento. Lleva 4 finales consecutivas. Sí, claro. Está armando un equipo de hace 5 años para atrás. Ella está preguntando quién es el responsable ¿cómo que es no el estén director hoy estos deportivo? futbolistas, pues ¿quién los vendió? No, bueno, pero sí. ¿Quién a ver, no- quién si no viene- los si lo quería? compran.
¿Quién Porque no salieron, los pero no quería? vas a decir que no tiene un Está plantel ¿Cómo competitivo. Tiene aguanta? tiene un extraordinario plantel. ¿Cómo aguantas los cañonazos se fue, de Arabia? se fue. No jodas. Trajeron futbolistas. ¿Cómo aguantas los cañonazos esos? Espérame, No Rubén. podés aguantarlo. Espérame, Rubén. A ver, ¿lo aguantó Hierro? Rubén. No, Rubén, no. se fue Quiñones y se fue Bien, Valdés. Rómalo. ¿Trajeron futbolistas de esa calidad? Ah, bueno, que después No, pues bueno. es que entonces Pero no me digas Maximán no era que una mala No es apuesta, fácil, ¿eh? Carlos. ¿Tú te quejabas de Maximán antes que llegara? O sea, ¿lo criticaste? ¿Y qué ha hecho Maximán en el No, fútbol no, mexicano? espérate, es otra cosa. ¿Qué ha hecho? Pero no es una mala apuesta como no lo es Una bomba de humo, como en Maximán. Anthony Marcial. Pero si O sea, para antes de llegar... Pero si Maximán Quiñones y estaba Valdés son mucho retirado. mejor Ah, futbolistas ya que Maximán, que los ¿eh? viste Muchos varias mejores. semanas. Pero de entrada me parecía que era una buena apuesta. Maximán estaba retirado. No, hombre, ¿cómo que estaba Maximán retirado? estaba sin no, jugar. llevaba muchos meses Llevaba sin jugar. muchísimo Lo estás tiempo. confundiendo con Aaron Ramsey. Maximán venía de Turquía y de la Liga Árabe. ¿De qué me hablas? Pero sí, De Turquía y de la Liga Árabe. Había tenido un problema con Mourinho. Y de ser suplente Sí, en Turquía, porque había tenido Mourinho le dijo, no ese problema sirves con para Mourinho. jugar al fútbol. Pero el tipo de menos de 30 años.